En este caso vamos a resolver este ejercicio, que es un ejercicio sencillo de dos mallas, pero lo vamos a resolver utilizando la técnica del divisor de voltaje y el divisor de corriente. Nos están solicitando determinar la corriente I/O y determinar la corriente VO, que son la corriente y el voltaje que están presentes en esa resistencia de 3 ohms. Y además nos dicen que cuál sería esa potencia en esa resistencia de 3 ohms. Entonces, este ejercicio que lo podemos resolver haciendo simplificación de elementos en serie y paralelo, lo podemos resolver utilizando leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, además de análisis de nodo o análisis de mallas, pero en este caso lo queremos resolver para practicar la técnica del divisor de voltaje y el divisor de corriente. ¿Para qué me sirve a mí? Repasemos un poquito. ¿Para qué me sirve la técnica de el divisor de voltaje? Me sirve si yo quiero determinar el voltaje en dos resistencias que se encuentren en serie, ¿ok? Esa es la restricción de que para utilizar el divisor de voltaje los elementos tienen que estar en serie, tienen que ser dos resistencias. Y en el caso del divisor, pero de corriente, este me sirve cuando yo quiero determinar la corriente, determinar la corriente en dos resistencias, pero en este caso que las resistencias estén en paralelo. En este caso, si analizamos este circuito, nos podemos dar cuenta que eh, tengo que hay dos resistencias en paralelo, la de 6 y la de 3, pero yo desconozco el valor de la corriente que está ingresando al nodo A. Lo desconozco. Y por otro lado, tengo una fuente de voltaje, pero así a priori no sabemos cuánto es el voltaje que está distribuido en esa malla. Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿El divisor de voltaje o el divisor de corriente? Bueno, lo cierto del caso es que así como está el circuito, necesitamos hacer un par de simplificaciones previas, ya que el ejercicio como tal ahorita no me satisface poder aplicar ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque yo no tengo dos resistencias en serie, no las tengo. Entonces no puedo aplicar el divisor de voltaje. Y si bien es cierto, sí tengo dos resistencias en paralelo, pero yo necesito, para dividir corriente, necesito tener el valor que voy a dividir. Y en este caso lo desconozco. Entonces tampoco puedo aplicar esa técnica. Entonces, cuando yo tengo un circuito así y no me funciona para aplicar la técnica de forma directa, lo que tengo que hacer es entonces simplificar un poquito el circuito de tal modo que me satisfaga encontrar lo que yo ando buscando. Vean que voy a agarrar em, este mismo circuito y voy a simplificar estos dos elementos que están en paralelo, los voy a llamar RA, y voy a decir que RA es la resistencia de 6 en paralelo con la resistencia de 3, ¿ok? Y si esto lo ponemos en la calculadora, sería 1 entre 6 más 1 entre 3, todo esto elevado a la -1. Y vean que esto me da 2 ohm, ¿ok? Me da 2 ohm. Entonces yo puedo reescribir este circuito quedándome de la siguiente manera. Mantenemos la fuente de voltaje, que es una fuente de voltaje de 12 volt. Tengo aquí una primera resistencia y ahora aquí me queda una resistencia que es la que acabo de simplificar. Esto es RA que vale
2 ohm y la de arriba me vale 4 ohm. ¿Ok? Entonces, vean que aquí ya se cumple el principio de que tengo dos resistencias en serie y además logro saber cuál es el valor del voltaje que voy a dividir. El valor del voltaje es 12. Entonces, yo quiero saber ese 12, cuánto se reparte en la resistencia de 4, cuánto se reparte en la resistencia de 2. Ahora sí, entonces yo puedo aplicar y decir que voy a determinar que este es el V1 y vamos a determinar que este es el VA. ¿Ok? Le vamos a poner VA en este caso. Entonces, usando la fórmula del divisor de voltaje, decimos que V1 va a ser igual a, planteamos una fracción. En el numerador, en el numerador de la fracción, voy a colocar la resistencia a la que yo le estoy queriendo determinar el voltaje. En este caso, la resistencia de 4. Y en el denominador voy a colocar la que yo estoy analizando más la resistencia que me quedó en serie, que es esa de 2. Y todo esto lo multiplico por el valor del voltaje de la fuente en esa malla o el valor del voltaje que estoy queriendo dividir, que en este caso es 12. Metemos esto en la calculadora y nos da 8. Ahora vamos a determinar el voltaje VA. Y el voltaje VA, aplicando la fórmula del divisor de voltaje, dice que en el numerador voy a colocar el valor de la resistencia que estoy analizando, a la que le quiero encontrar el valor de voltaje, que es la resistencia de 2. Y en el denominador voy a colocar la que estoy analizando, que vale 2 más la que está en serie con ella, que es esa de 4. Y todo esto lo multiplicamos por el valor del voltaje que quiero dividir, que es el voltaje de la batería de 12. Metemos esto en la calculadora. Aquí nada más vamos a cambiar el elemento de arriba y nos da 4 volt, lo cual evidentemente satisface de que la sumatoria de estos dos tiene que ser 12 volts, de tal modo que se cumpla que el voltaje suministrado por la batería es igual al voltaje que está siendo aplicado en cada una de las resistencias en esa malla. Por eso es que necesitamos, para aplicar esta técnica, tener que sean resistencias que se encuentren en serie. ¿Ok? En este caso, la fórmula está aplicada para dos resistencias, así como está. Se podría hacer con dos resistencias, perdón, con más de dos resistencias que estén en serie. Se podría sí, pero cambia la fórmula. Entonces, para no alterar la fórmula, lo normalmente es que podemos hacerlo de esta forma, colocando dos elementos en el denominador. Bueno, ya con esto, entonces ya yo logro determinar que si el VA es igual a 4 volt, ¿ok? El VA es igual a 4 volt. Vean lo que pasa si me regreso a mi primer diagrama de circuito. Ya yo entonces puedo definir que si aquí hay 4 volt, como la resistencia de 3 está en paralelo, pues aquí también voy a tener 4 volt. Con lo cual ya averigüé el VO. El VO es 4 volt. Y si yo tengo el valor del voltaje y tengo el valor de la resistencia, aplicando ley de Ohm, fácilmente puedo determinar que la IO va a ser el voltaje VO entre la resistencia de 3. Que esto me daría 4 tercios, ¿ok? Amper. 4 tercios amper o lo que es igual a 1
1.333 periódico. Que entonces vamos a dejarlo así como 4 tercios. ¿Ok? Entonces, em, puedo aplicar el valor de la potencia, porque la potencia la vamos a llamar PO, es el valor del voltaje por la corriente. Y si yo aquí aplico que el voltaje es 4 y la corriente es 4 tercios, entonces aquí voy a tener 16 tercios. ¿Ok? 16 tercios. O lo que es lo mismo a 5.333 periódico. ¿Ok? Entonces, ese sería el valor de watt de la potencia de este circuito. Y vean que realmente aplicando pocos pasos pude determinar cuánto es el valor de los voltajes que me pidieron y de la corriente que me pidieron. ¿Ok? Vean que, claro, a este ejercicio se le puede sacar más provecho, ¿ah? No encontramos cuánto es la corriente total ni la resistencia total, pero es que realmente no se ocupaba para resolver lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, veamos que utilizando el divisor de voltaje, el divisor de corriente, em, se puede resolver el ejercicio de una forma bastante directa. En este caso, pues solo utilizamos el divisor de voltaje, no usamos el divisor de corriente, no nos fue necesario, pero en otros ejercicios puede ser que utilicemos o solo divisor de corriente o los dos. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, cómo utilizar esta técnica de análisis.